Bueno, queridos amigos, lo prometido es deuda. Estamos en vivo y en directo con nada más y nada menos que Monseñor Slawomir Oder, el postulador de la causa de canonización de Karol Wojtyła, y por supuesto con Elzbieta, que es la intérprete, la traductora, ha sido nuestro ángel de la guarda en la película del centenario de Juan Pablo II, que nos ha ayudado a entender el polaco, que es francamente difícil para un español. Es un día muy especial porque hoy se cumplen 6 años de la canonización de San Juan Pablo II, uno de los más grandes santos del siglo XX y en la historia de la Iglesia. Estoy muy contento de tener a Monseñor Oder con nosotros en un día tan indicado, tan especial, para que nos pueda relatar cosas, anécdotas de este gran santo que tanta esperanza tiene que transmitir hoy a tantas personas necesitadas de Dios, que estamos confinados en nuestras casas por la pandemia del COVID-19 y que necesitamos hoy más que nunca a Cristo y a intercesores de la categoría de Juan Pablo II. Os anuncio una vez más, amigos, el estreno online de Wojtyła, la investigación, la película del centenario de San Juan Pablo II, el próximo 8 de mayo. Vais a poder verla en vuestros hogares en la página web que veis ahora sobreimpresionada en la pantalla, www.edreamsfactory.es. Ahí os podéis ya apuntar porque, bueno, hablando ya con el distribuidor de la película, está habiendo una auténtica avalancha de reservas. De manera que os animo a que reservéis esta película, que es un instrumento de Karol Wojtyła. Y ya, después de tanto preámbulo, vamos directamente con la entrevista porque estaréis deseando escuchar a Monseñor Oder. Ahí va la primera pregunta. Monseñor Oder, usted fue nombrado postulador de la causa de canonización de Karol Wojtyła en el año 2005. Han sido 9 años, me imagino que muy largos, muy laboriosos. Primero, ¿qué le pareció a usted que le nombrasen postulador? ¿Cuál fue su reacción cuando le nombraron postulador y le depositaron sobre sus hombros una responsabilidad semejante? ¿Y cómo ha sido ese proceso? Z całą pewnością sam moment, w którym otrzymałem wiadomość, że zostanę postulatorem w procesie beatyfikacyjnym, był bardzo symboliczny i znaczący. Byliśmy na spotkaniu z Ojcem Świętym, papieżem Benedyktem XVI w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Spotkanie, które miało charakter już tradycyjny każdego roku. Papież Jan Paweł II spotykał się z księżmi pracującymi w diecezji rzymskiej. Również i to spotkanie było zaplanowane. Nie mówię Jan Paweł II. Może będę tu tłumaczyć, bo to będzie łatwiej do montażu po prostu, ¿dobrze? Bueno, con toda seguridad, el momento en que me enteré de que me habían nombrado postulador fue un momento crucial. Me acuerdo perfectamente que estuve con el Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Juan de Laterano, digamos, cumpliendo con una tradición, porque Juan Pablo II también visitaba esa basílica, y fue en ese momento cuando porque era una reunión con los sacerdotes, y fue cuando me notificaron la información, la noticia. Fue un momento impresionante. W czasie tego spotkania papież Benedykt ogłosił swoją decyzję o tym, aby rozpocząć proces beatyfikacyjny bez oczekiwania na przewidziane przez prawo kanoniczne 5 lat, które jak zwykle w każdym procesie są niezbędne dla stwierdzenia obecności tzw. opinii świętości, która stanowi podstawę rozpoczęcia każdego procesu beatyfikacyjnego. En esa reunión, el Papa Benedicto XVI anunció que se iba a iniciar el proceso, digamos, sin esperar los exigidos normalmente, en todos los casos, 5 años, para, digamos, poder comprobar lo que se llama la opinión de santidad. Sin embargo, Benedicto XVI pues, anunció que renunciaba a ese precepto. Pamiętam wzruszenie papieża Benedykta w chwili, kiedy ogłaszał swoją decyzję, i reakcje księży. Było nas bardzo dużo w Bazylice na tę decyzję.
był to ogromny wybuch owacji na stojąco przyjmujących tę decyzję papieża. Me acuerdo digamos, de la propia reacción del Papa. Parecía muy conmocionado interiormente, muy impresionado por poder anunciar esta decisión ante una multitud de sacerdotes que ocupaban la basílica. La verdad que éramos muchos y todos recibieron la información, la noticia de pie y ovacionando pues, con muchísima alegría y tremendamente impresionados todos. Ja osobiście przeżywałem ogromną radość, ale byłem też trochę zniecierpliwiony, ponieważ zaraz po tym spotkaniu z papieżem miałem wyjechać na lotnisko, żeby lecieć do Polski na pierwszą komunię mojego bratanka. Pues yo al mismo tiempo, al lado de estar tremendamente conmocionado y digamos, impresionado por la noticia, al mismo tiempo estaba un poco impaciente porque nada más terminar la reunión tenía previsto coger el coche y trasladarme al aeropuerto porque iba a viajar a Polonia para participar en la primera comunión de mi sobrino. I dlatego byłem trochę zniecierpliwiony, kiedy sekretarz kardynała wikariusza, kardynała Ruiniego, po wyjściu Ojca Świętego poprosił mnie, abym zatrzymał się jeszcze, bo kardynał miał mi coś ważnego do powiedzenia. Pues por eso estuve un poco impaciente porque en un momento se me acercó el secretario del obispo vicario y me dijo que tenía que quedar un rato porque el cardenal tenía una noticia importante que comunicarme. Entonces por eso, digamos, esta fue un poco también la razón de mi impaciencia. Zapytałem, czy nie mogliśmy tego przełożyć na poniedziałek, bo mój wyjazd był bardzo krótki. Powiedział, że będzie to krótko trwało, to spotkanie. I rzeczywiście, kiedy wszedłem do gabinetu kardynała, powiedział mi, słyszałeś, co zdecydował papież? A ja zdecydowałem, że będziesz postulatorem w tym procesie. A teraz możesz jechać. Bueno, y entonces yo pregunté, digo, bueno, no podríamos tener la reunión el lunes porque mi viaje iba a ser muy corto. Y me contestaron, no, bueno, la reunión será muy breve. Entonces, efectivamente, entré en el despacho del cardenal Ornini y me dijo, bueno, ¿has oído la decisión del Papa? Y dije, sí. Entonces yo he decidido que tú seas el postulador. A questo punto, nel mio cuore, insieme alla gioia che... En ese momento mi corazón se llenó de alegría. Bueno, sí. Le iba a preguntar porque la última vez que nos vimos en Roma para la película que le grabamos, porque ya saben ustedes, queridos amigos, que Monseñor Oder participa también en la película con su testimonio y con sus conocimientos. Él es una autoridad en lo que se refiere a Karol Wojtyła y le iba a preguntar precisamente ¿cómo se sentía más cómodo? ¿Siendo entrevistado en italiano o en su idioma natal, en polaco? Widziała Pani moją reakcję. To wynika z tego, że hiszpański jest bardzo podobny do włoskiego i dlatego spontanicznie ruszyłem z językiem włoskim. Proszę mi powiedzieć, jaki będzie lepszy w tym wypadku? Czy wygodniej będzie, kiedy będę mówił bezpośrednio po włosku? Ja mogę kontynuować po polsku oczywiście i wtedy będzie... Proszę zapytać, jakby było wygodniej. Me dice que bueno, que todos hemos visto su reacción espontánea cuando en un momento se pasó al italiano, ¿no? Pero dice que le da perfectamente igual, o sea, eso es por cuestiones de exigencia de la película, que si fuese más cómodo para vosotros por la proximidad entre el italiano y el español, pues él puede continuar en español, en italiano, lo que tú decidas en cuanto a la comodidad de la película. A mí me gusta de hecho, además, hablar en polaco. Hablar en polaco, la lengua materna también de Karol Wojtyła. Yo creo que tiene mucho más solera, más caché, ¿no? ¿Cuál es el milagro por intercesión de San Juan Pablo II que más le ha impresionado, más le ha impactado? Oczywiście w czasie trwania procesu beatyfikacyjnego otrzymałem bardzo dużo zgłoszeń, łask, które były przypisywane Janowi Pawłowi II. Na pewno obydwa cuda, które były przedmiotem studium w czasie trwania procesu, były czymś, co mnie bardzo dotknęło.
Na pewno cud, który wydarzył się we Francji, w Marsylii, w Aix-en-Provence, a który dotyczył uzdrowienia z choroby Parkinsona siostry Marie Simon Pierre, był rzeczywistością, która oddziałała na mnie bardzo mocno ze względu na charakter tego cudu, jak również okoliczności, w których się to odbyło, jak również ze względu na sposób, w jaki dowiedziałem się o tym całym zajściu. Dostałem bardzo króciutki, jednostronicowy liścik, bardzo prosty, w którym opisane zostało dosłownie w 2 linijkach całe to zjawisko. Uderzyła mnie prostota tego przekazu. Nie była to siostra Marie Simon Pierre, która pisała do mnie, ale była to jej matka przełożona. Opisała przebieg tego zjawiska. Uderzyło mnie, że dotyczył on kobiety, zakonnicy, która poświęciła całe swoje życie służbie życiu. Uderzyło mnie, że dotyczył również choroby, na którą Jan Paweł II cierpiał i która stała się przyczyną jego odejścia do domu ojca. Jan Paweł II miał ogromny... Tłumaczę, żeby to było po prostu, bo moje tak to się by za dużo. Bueno, durante todo el proceso he recibido una multitud de testimonios, de informaciones sobre los milagros operados por intercesión de Juan Pablo II, pero evidentemente los dos, digamos, milagros fundamentales son los que más me han impresionado, y el primero pues tal vez fue la curación de Sor Marie Simon, entre otras cosas también porque ella padecía de la misma enfermedad de la que padecía el Papa, que era la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Eso por un lado. Por otra parte también me impresionó la simpleza realmente y la sencillez en la forma de transmitir ese testimonio, porque fue, la verdad, que fue una carta no escrita por la propia, digamos, religiosa, sino por su superiora. Y era una carta muy corta, prácticamente 2-3 líneas narrando lo sucedido, pero no era una gran carta, digamos, larga, muy detallada, no, muy sencilla. Pero me impresionó precisamente pues que esa religiosa que ha dedicado toda su vida para trabajar por los demás, pues que estuviese padeciendo también la misma enfermedad que el Papa. Muy bien. Sigue él, ¿no? Sigue, monseñor. Siga. Drugi cud z całą pewnością również był niezwykły. To ten, który miał miejsce w Kostaryce, kiedy w czasie beatyfikacji na placu Świętego Piotra w Rzymie, w Kostaryce, dokładnie w tym samym momencie miał miejsce cud, który później został uznany przez Kościół. Chodziło oczywiście o uzdrowienie z tętniaka mózgu Floribert. Bueno, el segundo, evidentemente, el segundo milagro que tuvo lugar simultáneamente, pues digamos, con la misa que se estaba celebrando en la plaza de San Pedro, y en ese mismo momento en Costa Rica fue curada una persona, no me acuerdo bien, no he entendido bien el nombre. Floribert. Floribert de un aneurisma en el cerebro, o sea que fue, y ese milagro evidentemente fue reconocido oficialmente por la Iglesia. El tercer milagro no lo ha contado y me parece muy bien, que le impactó muchísimo a monseñor Oder, porque aparece en la película i prefiero que no lo cuente. Dobrze, trzeci cud, który ja wiem, że zrobił na księdzu prałacie bardzo duże wrażenie, będzie omawiany i będzie pokazany w filmie. W związku z tym proszę o nim w tej chwili nie wspominać, żeby się nie powtarzać. Le quería preguntar, ¿es para usted, Juan Pablo II, un modelo de sacerdote y cómo actúa en su vida sacerdotal? Tak, dla mnie Jan Paweł II jest uosobieniem świętości kapłańskiej. Gdybym miał powiedzieć, gdzie jest serce świętości Jana Pawła II, powiedziałbym, jest ono w jego byciu kapłanem.
całe jego życie, i to życie kapłańskie, życie modlitwą, życie duszpasterstwem, życie sakramentami, pragnienie świętości dla braci, których prowadził ku świętości, to jest rzeczywistość, która jest fascynująca w jego życiu. Dla mnie osobiście on pozostaje punktem odniesienia jako kapłan. Dziękuję Panu Bogu, że miałem okazję w moim życiu kapłańskim mieć taki czas rekolekcji duchownych, który prowadził dla mnie Jan Paweł II swoim życiem. W czasie, kiedy byłem postulatorem w tym procesie, to były dla mnie rekolekcje kapłańskie. Wiem, jak kapłaństwo jest piękne, jak cenne, jak nieoczywiste. I właśnie przykład Jana Pawła II, pamięć o tym każdego dnia pozwala mi na nowo przeżywać radość bycia powołanym. Sí, evidentemente, Juan Pablo II ha constituido y constituye, sigue constituyendo para mí la personificación de la santidad. Por toda su vida dedicada, digamos, al sacerdocio, toda su vida dedicada a la oración, a llevar hacia la santidad a sus hermanos. Toda esa vida ha sido un ejemplo para mí, y no solo durante la vida de Juan Pablo II, sino también después de su muerte, cuando precisamente me ocupé, ya me dediqué a llevar todo el proceso, digamos, de la beatificación. Y puedo decir que todo ese periodo en que me ocupé de este tema fue una especie, para mí, una especie de ejercicios espirituales, un proceso de recogimiento interior, porque conviví con Juan Pablo II y luego seguí sus pasos, digamos, ya durante el proceso. Entonces, le doy gracias a Dios por haberme brindado esa posibilidad de haberle conocido y de haber seguido sus pasos, porque sigue siendo, con toda su vida, sigue siendo para mí un paradigma de la santidad. De todas las anécdotas, de todas las vivencias que habrá tenido usted, Monseñor, con San Juan Pablo II, ¿qué anécdota se le ha quedado grabada para siempre en la retina y la tiene siempre presente porque le impresionó más y le ha servido más en su vida? Jedna anegdota była mi opowiedziana przez jednego z pracowników Kongregacji do Spraw Świętych, który był świadkiem odwiedzin Jana Pawła II na początku jego pontyfikatu w tejże kongregacji. Mówił wówczas, zatrzymując się w drzwiach kongregacji, to było na początku zaraz, mówi, kiedy byłem arcybiskupem Krakowa, często tutaj przychodziłem, żeby dowiadywać się o sprawy beatyfikacyjne mojej diecezji. Wchodziłem i wychodziłem. Właściwie było bardzo łatwo i wejść i wyjść. Ale zdaję sobie sprawę, że wrócić tutaj po śmierci nie jest rzeczą łatwą. I jemu się to zdarzyło. Bueno, una de las anécdotas me fue contada por un empleado de la Congregación para los Asuntos de Santificación o Santidad, no sé cuál es el nombre exacto, eso habrá que corregirlo, comprobarlo, ¿no? Y dice que Juan Pablo II, pues al llegar a ser papa, al poco tiempo fue a visitar la congregación y le comentó a ese funcionario que, bueno, yo cuando había sido obispo de Cracovia, con frecuencia venía aquí a comprobar el curso de los procedimientos referentes a mi diócesis. Dice, pero me doy cuenta, y me he dado cuenta muchas veces, de que es muy fácil entrar aquí y salir de aquí. Pero ya entrar una vez muerto tiene que ser muy difícil. Y justamente ha ocurrido que él ha entrado después de su muerte. Qué bueno. Monseñor, ¿cuál es el legado de Juan Pablo II para el tercer milenio? No, nie jest łatwo odpowiedzieć na takie pytanie krótko i bardzo jednoznacznie. Jan Paweł II swoim nauczaniem, całym swoim magisterium
napisał prawdziwą sumę teologiczną. Dzisiaj żywe są głosy pragnące uznania Jego wielkości, również poprzez uznanie tytułu doktora Kościoła. Musiał stawiać czoła wyzwaniom, które przynosił świat. I myślę, że najważniejszym wyzwaniem, które dzisiejszy świat stawia wobec Kościoła, tak jak to było za czasów Jana Pawła II, tak i dzisiaj, jest próba negacji Boga, ateizm, apostazja. Jan Paweł II całym swoim życiem dawał odpowiedź na to wyzwanie, głosząc Chrystusa. Pamiętam, że jeden ze świadków w tym procesie powiedział kiedyś w rozmowie, Ojciec Święty został zapytany, co zrobi Kościół, kiedy upadnie komunizm? Jan Paweł II wtedy miał odpowiedzieć, będzie głosił Ewangelię. Po prostu będzie głosił Ewangelię, to jest jego misja. Jan Paweł II miał świadomość, że głoszenie Ewangelii, aby było skuteczne, aby trafiało do człowieka, musi być głoszeniem Ewangelii swoim własnym życiem. Kościół swoim życiem musi głosić Ewangelię. I ja myślę, że przesłaniem, największym przesłaniem Jana Pawła II, przy całym bogactwie jego magisterium, tego co powiedział, jest przesłanie jego życia. To jest świadectwo spotkania z Bogiem żywym, z Chrystusem, który jest jedyną nadzieją człowieka i jest gwarantem jego godności, jego życia teraz i jego przyszłości. I taką odpowiedź Jan Paweł II dał świętością swojego życia. Bueno, no es fácil contestar en una sola frase a esta pregunta, pero creo que evidentemente podemos decir que Juan Pablo II con toda su vida ha dado, digamos, ha dejado el mensaje para el tercer milenio, en el sentido de que hasta hoy en día ya se está planteando proclamarlo doctor de la Iglesia, porque su vida teológica, su aportación teológica es verdaderamente impresionante. Entonces, podemos también decir que le tocó vivir en una época en que tuvo que hacer frente a múltiples problemas, a múltiples desafíos, y lo hizo y supo hacerlo precisamente con su vida. En un momento alguien le preguntó, bueno, ¿qué hará la Iglesia? ¿Cómo se comportará la Iglesia cuando caiga el comunismo? Y el Papa, bueno, entonces contestó, se irá proclamando el Evangelio, que es lo que ha hecho Juan Pablo II durante toda su vida. Hay que tener en cuenta que los problemas que tuvo que afrontar eran múltiples y son los mismos que nos acucian hoy en día, que es, digamos, son los intentos de la negación de Dios, la proliferación de ateísmo, el número de gente que se declaran apóstatas. O sea, todos esos problemas son los problemas que también tuvo que afrontar el Papa. Entonces, el mensaje que nos legó es el mensaje de la riqueza de su magisterio, de su testimonio, de su vida con Dios, porque la verdadera libertad nuestra y de la persona, del hombre, es la convivencia con Dios, y solamente en Dios puede encontrar su vida. Esta es la vida, es la vida con Dios, y creo que este es el principal mensaje. En estos momentos de confinamiento por la pandemia del COVID-19, quería que Monseñor Oder valorase pues, la importancia de una película que celebra el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, de cómo esa película puede ser vista en los hogares. Iba a ser estrenada en un principio en los cines, pero va a ser estrenada en plataformas digitales. Vuelvo a recordar que todo el que quiera ver esa película
ya puede reservar su butaca en casa en la página web de European Dreams Factory, www.edreamsfactory.es. Y quería preguntarle a Monseñor Oder qué le parece que esta película pues sea un halo de esperanza para tantas personas que están sufriendo hoy. Myślę, że jest to opatrznościowy sposób przekazania tego filmu, bo pamiętajmy, że Jan Paweł II jest pierwszym papieżem, który rozpoczął erę internetową. To on po raz pierwszy z drogą internetową opublikował jeden z ważniejszych dokumentów, postsynodalną adhortację do Kościoła w Australii i Oceanii. Natomiast wydaje mi się, że moment, w którym ten film jest przedstawiany publiczności, jest o tyle istotny, że Jan Paweł II w naszej świadomości funkcjonuje nie tylko jako wielki świadek wiary, ale jako wielki świadek nadziei. I dzisiaj tej nadziei potrzebujemy bardzo mocno. Myślę, że każde spotkanie z Janem Pawłem II rozpoczyna się od tych słów, które on wypowiedział na początku swojego pontyfikatu. Patrząc na jego twarz, na jego gesty, na całe jego życie, słyszymy jak echo: nie lękajcie się. Otwórzcie wasze serca na Chrystusa. On jest nadzieją, zbawieniem, odkupieniem. Bueno, creo que es una película providencial, porque hay que recordar que Juan Pablo II fue el primer papa que abrió de alguna forma, que inició la época de Internet en cuestiones de transmisión de sus mensajes, y precisamente utilizó la adoración a las iglesias de Australia y Oceanía para mandarla precisamente por Internet. El momento actual es particularmente importante en este sentido, porque Juan Pablo II funciona en nuestra memoria como modelo de fe, pero también y quizás sobre todo como modelo de la esperanza. Entonces, en este momento que vivimos, es tan importante la esperanza que él propagaba. Cada encuentro con Juan Pablo II empieza realmente con esa imagen de la esperanza y con esa famosa frase que él pronunció: no tengáis miedo, abrid vuestros corazones al Cristo, ¿verdad? Porque él es Salvador, y pues siempre le llamaba a depositar toda la esperanza en Jesucristo. Dile a Monseñor Oder, si acaso no me entiende, que yo creo que como los polacos son políglotas, ¿verdad? Sois políglotas, porque es impresionante la facilidad que tenéis para los idiomas. Dile que se han notado sus oraciones para que esta película pueda ser una realidad, pueda ver la luz. Sus oraciones y las de muchas personas, no solo sacerdotes, que han rezado por esta película, que es un instrumento de Karol Wojtyła. No es una película ni de Monseñor Oder, ni tuya, Elzbieta, ni mía. Es de Karol Wojtyła para acercar almas a Dios. Y que se notan las oraciones porque ha habido muchas dificultades, muchos obstáculos, muchas tentaciones para arrojar la toalla, y finalmente, nunca mejor dicho, gracias a Dios, esta película se va a estrenar el 8 de mayo. Bardzo chętnie będę towarzyszył temu wydarzeniu moją modlitwą, będę pamiętał i cieszę się bardzo, że pomimo tych wszystkich trudności dotrze ona do ludzi, którzy na pewno teraz potrzebują przesłania pocieszenia i nadziei. A poza tym to chyba trzeba pamiętać, że tylko wielkie rzeczy rodzą się w trudnościach. I tylko rzeczy, które rodzą się w trudnościach, prawdziwie dają nam satysfakcję i mają prawdziwą wartość.
Bueno, con mucho gusto les apoyaré también con mis oraciones, pero sobre todo muchísimas gracias de que a pesar de tantísimas dificultades esa película podrá llegar a muchísima gente tan necesitada en estos momentos precisamente de la esperanza. Yo creo que lo más importante es recordar que solo grandes obras nacen en las dificultades y precisamente esas dificultades personifican o constituyen el valor de esas grandes obras. Hablando de dificultades, Juan Pablo II nunca se bajó de la cruz. ¿Qué sentido tenía el sufrimiento para él? Jan Paweł II rzeczywiście całe swoje życie miał naznaczone obecnością krzyża. Mierzył się z krzyżem na płaszczyźnie duchowej, na płaszczyźnie egzystencjalnej. I z całą pewnością każdego dnia w dialogu z Bogiem starał się zrozumieć wartość krzyża. Dla mnie są dwa momenty, które są niejako kluczowe dla zrozumienia obecności krzyża w życiu Jana Pawła II. Jego słowa wypowiedziane na początku pontyfikatu dla siebie samego, w jego diariuszu duchowym. Debitor factus sum, jestem debitorem, stałem się dłużnikiem. A drugie słowa to są te, które wypowiedział w swoim liście apostolskim poświęconym cierpieniu ludzkiemu, Salvifici Doloris, kiedy napisał, że tajemnicę krzyża i tajemnicę cierpienia człowiek może zrozumieć jedynie poprzez pryzmat tajemnicy Bożej miłości. Efectivamente, toda la vida de Juan Pablo II estuvo marcada por la cruz, tanto en plan espiritual como existencial. Muchísimas veces en sus diálogos con Dios intentaba comprender el valor de la cruz como tal. Y ya al principio de su pontificado, él comentó dijo unas palabras que me he convertido en deudor. Y luego escribió una carta apostólica dedicada al misterio, digamos, del sufrimiento, al misterio de la cruz. Y justamente en esa cruz y por medio de ese sufrimiento suyo propio, ha podido explicar el valor de su existencia llena de tanto sufrimiento a lo largo de su vida. Y encontrar sentido en ese sufrimiento. To chodziło, Pani Elżbieto, o dokument Salvifici Doloris. I on powiedział... Doloris se llamaba, era la carta, to był ten list apostolski, Salvifici Doloris. Era la carta apostolska. I chodziło o to, że tajemnicę krzyża i cierpienia można zrozumieć przez pryzmat Bożej miłości. O sea, y se trataba de que el misterio del sufrimiento y de la cruz se puede comprender a través, digamos, del amor divino, del amor de Dios. ¿Cómo eran las misas de Juan Pablo II? ¿Cómo se recogía él en oración? Udział w mszy z Janem Pawłem II był zawsze ogromnym przeżyciem. Miałem kilkakrotnie okazję być na mszy, koncelebrować razem z Ojcem Świętym. Było to przeniesienie w inny wymiar. Było to rzeczywiście stanięcie wobec człowieka, którego duchowy świat otwierał się prawdziwie na Boga, którego kontemplował. Przypominam sobie świadectwo obecnego jałmużnika papieża Franciszka, kardynała Krajewskiego, który kiedyś w jednym z wywiadów powiedział, że jak był jeszcze ceremoniarzem papieskim, za każdym razem, kiedy szedł służyć papieżowi do mszy, czuł potrzebę pójścia do spowiedzi. I rzeczywiście było coś takiego onieśmielającego, kiedy człowiek stał wobec
Jana Pawła II celebrującego mszę. Miało się percepcję bycia wobec dialogu świętego z samym świętym Bogiem. Bueno, he tenido ocasión en varias ocasiones de concelebrar la misa con el Santo Padre y la verdad que cada vez esto suponía como una especie de traspolación hacia otro mundo, hacia otra dimensión. O sea, tenías la sensación de que el mundo espiritual se abría hacia Dios. Me acuerdo también de las palabras del actual limosnero del Papa y de entonces también el cardenal Krajewski, que decía que cuando iba a concelebrar la misa con el Papa sentía la necesidad interior de confesarse, de acudir a la confesión primero. Y algo que creo que sí que efectivamente se producía esa sensación de que uno estaba ante un diálogo de un santo con el santo Dios. Pregúntale, bueno, me va a entender, monseñor, ¿usted tuvo la sensación, la convicción en vida de Juan Pablo II de vivir con un santo? Tak, nie miałem wątpliwości. Gdy miałem okazję spotkać się z Janem Pawłem II, nie miałem wątpliwości, że znajduję się wobec kogoś wielkiego, Bożego człowieka, prawdziwego świadka życia duchowego. A najbardziej to doświadczenie przeżyłem w chwili jego śmierci. W chwili, kiedy normalnie żegnając się z osobą bliską, kochaną, serce człowieka wierzącego otwiera się na modlitwę za jego duszę. Ja nie potrafiłem modlić się za duszę Jana Pawła II. Pamiętam chwilę, w której byłem na placu Świętego Piotra i modliłem się z wszystkimi innymi tam obecnymi w chwili śmierci Jana Pawła II. Kiedy została ogłoszona jego śmierć, od razu otworzyło się moje serce, prosząc, teraz kiedy jesteś przed Bogiem, pamiętaj o tej sprawie i jeszcze następnej sprawie. To była moja reakcja i moje doświadczenie świętości Jana Pawła II, przeżycie. Efectivamente, cada vez que estuve con él tenía la sensación de estar ante un hombre de Dios, ante un testigo de la vida espiritual llena totalmente de la presencia de Dios. Pero quizás cuando más lo noté, cuando más lo sentí, fue en el momento de su muerte. Bueno, normalmente cuando muere alguien de la familia, algún familiar, una persona próxima, pues recomendamos a su alma, nos abrimos a su alma. Pero yo no supe rezar por su alma. Yo estuve en la plaza de San Pedro y rezaba con la gente, rezaba ahí, pero en el momento en que se anunció su fallecimiento, mi corazón se abrió ante él diciendo, bueno, ya estás delante de Dios, pues acuérdate ahora de este asunto, de esta causa, de este problema, de esta cosa, o sea, inmediatamente. Le he hecho esta pregunta porque cuando hay un testimonio muy bonito de Fray Modestino, que era el hermano portero de San Giovanni Rotondo. Él lo cuenta en un libro que escribió de testimonio, como usted ha escrito el libro que para mí es un libro de cabecera sobre San Juan Pablo II, de todo un resumen, ¿no?, de la causa de canonización. Contaba Fray Modestino que él solo tuvo conciencia de haber estado viviendo con un santo en el convento de San Giovanni Rotondo después de la muerte del Padre Pío, cuando a él le encargaron recoger todas sus prendas personales y empezó a ver la camisa de la flagelación, que le llaman así, con las manchas de sangre, las camisetas ensangrentadas, los pañuelos ensangrentados, y al coger todas esas reliquias del Padre Pío, Fray Modestino fue consciente en ese momento
se echó a llorar de que había estado viviendo con un santo. Por eso yo creo que hay una conexión clara, y usted la conoce mucho mejor que yo, Monseñor Oder, entre Karol Wojtyła y el Padre Pío. Cuéntenos cómo Karol Wojtyła, por ejemplo, recurrió a la intercesión, a las oraciones del Padre Pío para la curación de su amiga, la doctora Wanda Poltalska. Karol Wojtyła, kiedy był jeszcze młodym kapłanem, rzeczywiście w czasie swoich studiów tutaj w Rzymie odwiedził ojca Pio. Miał okazję go spotkać. Nigdy nie potwierdził anegdoty, która funkcjonuje w przestrzeni publicznej, że ojciec Pio powiedziałby jemu osobiście, że miał zostać papieżem. Tego papież nigdy nie potwierdził. Niemniej jednak ogromna styma i szacunek z całą pewnością były obecne w tej relacji, w tym spotkaniu. Prośba o wstawiennictwo w intencji uzdrowienia dr Połtawskiej była nie jedyną, którą Karol Wojtyła przedstawił ojcu Pio. Kiedy był już wikariuszem kapitulnym pełniącym funkcję biskupa diecezji krakowskiej, kilkakrotnie zwracał się do ojca Pio z prośbą o jego modlitwę. Prosił również o wstawiennictwo, o uzdrowienie syna znajomego prawnika krakowskiego, jak również prosił o modlitwę ojca Pio, która miała towarzyszyć jego posłudze jako biskupa krakowskiego. Przepraszam, bo chwilami mi coś głos ucieka. Ostatnie zdanie, jakie było? Prosił o to, żeby ojciec Pio modlił się za niego jako biskupa krakowskiego. Okay. W jego pracy duszpasterskiej. ¿Cuál? W jego pracy duszpasterskiej. Ok, es que de vez en cuando se me va algo de voz, ¿sabes? O sea, Karol Wojtyła, cuando fue todavía pues un clérigo joven y estuvo estudiando en Roma, tuvo la oportunidad de visitar al Padre Pío, pero el Papa nunca ha confirmado realmente una anécdota que circula en el espacio público, digamos, que dice que el Padre Pío le presagió de alguna forma que Karol Wojtyła se convertiría en Papa, que llegaría a ser Papa. El Papa nunca lo ha confirmado, pero la verdad es que el caso, digamos, de la doctora Wanda Poltalska no es el único caso en que el Papa, bueno, Karol Wojtyła acudió, digamos, a la intercesión del Padre Pío o a sus oraciones, porque se sabe que en una de las ocasiones, ya siendo, digamos, obispo de la diócesis de Cracovia, pidió al Padre Pío su intercesión por la salud del hijo de un abogado, de un amigo suyo, y también le pidió la intercesión por su labor pastoral, que rezara por él y por su labor pastoral. Vamos ya finalizando, Monseñor Oder. El Padre Pío, hay una célebre frase suya, una promesa, una palabra dada, que decía: haré más ruido muerto que vivo, en el sentido de que ayudaré a muchas personas a acercarse a Dios con mayor razón ahora desde el cielo, desde arriba, donde por cierto estará Karol Wojtyła, ¿no? En ese sentido, ¿usted cree que Karol Wojtyła, que fue además, qué bonito, cómo actúa la providencia de Dios, porque fue Karol Wojtyła quien canonizó al Padre Pío, lo beatificó y lo canonizó, ¿verdad? Hoy que estamos celebrando la canonización de Karol Wojtyła, ¿usted cree que también, lo mismo que el Padre Pío, Karol Wojtyła es hoy un gran intercesor para los tiempos de hoy? Z całą pewnością można to powiedzieć. Tak, ojciec Pio powiedział, że więcej będzie robił hałasu po swojej śmierci niż za życia. I to zdanie przypomina mi również zdanie, które powiedział
Jan Paweł II na spotkaniu z młodzieżą na polach Tor-Vergata w czasie Światowego Dnia Młodzieży w roku 2000. Rzym słyszał ten hałas, wasz hałas i nigdy go nie zapomni. Ja myślę, że Jan Paweł II będzie długo przemawiał do Kościoła. Perdón, monseñor, se nota que está en Roma por el ruido de las ambulancias. Odkąd mam zacząć? ¿Desde cuándo tendría que volver a repetir? O más o o seguimos. Lo que ha dicho, tradúcelo ya y ahora prosigue, monseñor Oder. Dobrze, on prosi, żeby Jose Maria prosi, żeby mu przetłumaczyć to, co ksiądz prałat powiedział do tej pory i potem on dalej podejmie wątek. Sí, dijo que con toda seguridad, digamos, se puede decir que Juan Pablo II también después de su muerte hará más ruido que en su vida, en el sentido de que el padre, eso es lo que dijo el padre Pío, ¿verdad? Y dice el padre Oder que me acuerdo que en los campos de Tor-Vergata en el año 2000, cuando los JMJ, digamos, los días de la Juventud Mundial en Roma, el Papa dijo que Roma oyó vuestro ruido, Roma oyó este ruido, exactamente, este ruido, vuestro ruido. Y entonces yo creo que Juan Pablo II seguirá todavía hablando a Roma y al mundo durante mucho tiempo. Hasta aquí hemos llegado. Ten hałas, o którym mówił Jan Paweł II na polach Tor-Vergaty, dotyczył młodych ludzi, którzy szli za nim, którzy słuchali jego głosu. Mówimy dzisiaj o pokoleniu Jana Pawła II. Z całą pewnością dla wielu ludzi, nie dla wszystkich, ale dla wielu ludzi Jan Paweł II pozostaje punktem odniesienia i w ich życiu ten głos, którym mówił Jan Paweł II, będzie długo brzmiał i będzie słychać echo jego słów i jego nauczania. A on sam dla Kościoła pozostaje z całą pewnością przykładem wielkiego świętego, wspaniałym nauczycielem, punktem odniesienia, człowiekiem, który był zawsze blisko innych ludzi i także teraz jako ten, który wstawia się za innymi ludźmi, pozostaje i pozwala odczuwać swoją bliskość i sympatię do braci. Bueno, ese ruido que mencioné en los campos de Tor-Vergata se refería a la gente joven, a la gente pues, que en el año 2000, digamos, eran personas jóvenes. Y esas personas probablemente les sigan oyendo, o sea, siguen, digamos, el magisterio de Juan Pablo II. Probablemente también no todos, pero esta generación de Juan Pablo II sigue escuchándolo y viendo en él pues al gran santo, al punto de referencia, a un hombre que sabía o supo estar muy cerca de la gente y que es la personificación, digamos, de la santidad. Y esa es lo que digamos, creo que a eso se refiere también cuando se habla de ese ruido, ¿no? O sea, sí, así es, así es. Me comentaba el cardenal don Stanislao Disic que Karol Wojtyła, ni aun estando muy enfermo, jamás se quejó. No, nie zrozumiałem, Pani Elżbieto. Że kardynał Dziwisz kiedyś powiedział do Jose Marii, że papież nawet jak już był bardzo chory, to nigdy się nie skarżył. To jest prawda. Nie skarżył się. Nigdy nie narzekał. Jeżeli nawet pojawiały się na jego twarzy może grymas zniecierpliwienia, nie wynikał on z braku cierpliwości czy z braku odporności na ból. Był raczej przejawem tego, że może mógł być ciężarem dla kogoś niezrozumiały w jakiś sposób. Ale nigdy nie było tam właśnie braku cierpliwości i zdolności
do przyjęcia woli Boga. Bueno, es cierto, es cierto. Nunca se quejaba, nunca decía nada en cuanto a sus dolencias o sus sufrimientos, y si alguna vez, por ejemplo, en su cara se podía notar algún gesto de impaciencia o quizás de dolor, no era exactamente expresión de su falta de paciencia, sino de un dolor sentido por poder ser o poder haberse convertido en una carga para alguien, para los que le rodeaban. Entonces, pues era una muestra simplemente de un dolor interior por ser carga para alguien, pero no de haberse quejado, de sus dolencias o de no saber soportarlas. Él veía la voluntad de Dios en su dolor, su sufrimiento. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta maravillosa entrevista. Quiero dar las gracias de todo corazón a Monseñor Oder por su generosidad, por habernos cedido su tiempo en unos momentos tan difíciles, que tantas obligaciones tiene además para servir a las almas en estos momentos tan delicados. Darle las gracias, por supuesto, al Elzbieta y a todo su trabajo ímprobo para ayudarnos a poner negro sobre blanco el polaco al español, que por cierto, dile a Monseñor Oder si es cierto que vosotros utilizáis 30 palabras cuando nosotros utilizamos 10 para decir lo mismo, y que os hace gracia cómo hablamos los españoles. Zrozumiał ksiądz prałat, że tak, no, że znaczy to wynika trochę z różnic językowych po prostu, prawda, ale nam się wydaje, że oni mówią strasznie szybko też, a Dla nich polski pewnie jest zupełnie niezrozumiały. Que, bueno, dice que fundamentalmente el problema es que para vosotros el polaco es completamente incomprensible, ¿no? Dicen que es más difícil que el ruso. Mówi się, że jest trudniejszy polski niż rosyjski. Dziękuję za ten wywiad i mam nadzieję, że będzie wszystko się dobrze układało. Bueno, muchas gracias por la entrevista y espero que todo vaya bien. Muchísimas gracias, Monseñor, y recordaros a todos, amigos, que nos habéis estado siguiendo en esta entrevista maravillosa, porque Monseñor Oder es un libro abierto en lo que a Juan Pablo II se refiere. Recordaros que el 8 de mayo se estrena la película Wojtyła, la investigación, que es una película que os va a llevar esperanza a todos los hogares, que os va a acercar más a Cristo, que es el auténtico protagonista de nuestras vidas. Así que Dios os bendiga a todos y muchas gracias. Monseñor Oder, Elzbieta, gracias de todo corazón. Cuore. Gracias.